No os había visto. Espero que estéis aquí para resolver dudas, porque es lo que vengo a hacer. Bienvenidos a un día más hablando de historia. Al fin y al cabo, es lo que debo hacer. Con todos ustedes, bienvenidos a la nave del misterio, mejor dicho, a la nave de la historia. Hoy... Para entender lo que sucedía por aquel entonces en el Océano Pacífico, véase la zona pacífica, debemos remontarnos a lo que sucedía en los países de aquel lugar. Y sin duda el más importante era el Imperio japonés. Empezaba en 1868 un proceso de rehabilitación al mundo actual, puesto que Japón había estado desde siempre solo en el mundo. Para eso debemos pensar que las potencias de por aquel entonces, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, acompañada por los clanes de Choshu y otros más, empezaron una guerra contra el actual líder de la zona, véase el clan Tokugawa. Después de la derrota de tal clan, las colonias, véase las anteriormente mencionadas, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, tuvieron unas buenas relaciones con Japón. Eso, claro, hasta que en 1940 el país nipón comenzó a hacer ataques a Corea del Norte, China y Vietnam. Por ejemplo, el Vietnam francés de aquella época. Tal era la potencia que tenía el imperio que logró conquistar toda Corea y parte de China. Eso es algo que no les agradó mucho a las potencias de por aquel entonces, las cuales comenzaron a hacer un bloqueo económico. Por ejemplo, el petróleo y otros metales fueron arrebatados del país nipón. Enfadados con eso, el país decidió atacarles, devolverles el golpe. Y qué mejor que un ataque sorpresa, algo inesperado. Y nos remontamos entonces al 7 de diciembre de 1941, el ataque de Pearl Harbor, donde una isla en medio del Pacífico, véase una parte de Hawái, fue bombardeada por 400 aviones de la Armada japonesa. Atacaron entonces a aquella pacífica isla, aunque de pacífica tenía poco, puesto que en realidad estaba gran parte de la Armada estadounidense por aquel entonces. Un total de 5 acorazados fueron destruidos y hundidos. Otros 4 fueron dañados de gravedad. Y una gran cantidad de ellos fueron dañados, pero rápidamente se pudieron reparar. El daño era inminente, estaba completamente destruida la zona de hecho. Pero Japón, que había intentado hacer aquel ataque para destruir y quitar a Estados Unidos de la guerra, no contó con que la verdadera potencia de aquel entonces no se encontraba en aquella isla, sino que estaba en el pleno Pacífico y eran los portaaviones que Estados Unidos tenía. No contento con eso, Japón decidió seguir atacando. El día siguiente aprovechó una pequeña isla de las Filipinas donde residían grandes soldados, grandes tropas, aviones, incluso tanques, de hecho. Aquella pequeña isla era, de hecho, la base militar más grande que tenía Estados Unidos por aquel entonces del Pacífico. Tras un ataque furtivo tan exitoso como el de Pearl Harbor, la isla quedó básicamente destruida. La base, igual que la isla. La fuerza aérea y tanto física habían sido completamente erradicados de Estados Unidos, al menos entre comillas. Al menos eso es lo que pensaban los japoneses. El territorio conquistado por el país nipón ya estaba siendo bastante. De hecho, dejaré por aquí una imagen a algún lado donde podréis ver, posiblemente en un color azul, el territorio que tenían actualmente. Empezaba ya a ser un problema. De hecho, hubo una batalla en Filipinas, un lugar conocido como Bataan, o Bataan. En ellos, más de 76.000 hombres, entre estadounidenses y filipinos, fueron capturados y llevados a lo que es posiblemente uno de los eventos y crímenes de guerra más famosos perpetuados por los japoneses. Lo que se conoció como la Caminata de la Muerte, que fue el mes de abril de 1942. En esta, los 76.000 hombres fueron obligados a caminar hasta cierta zona. Un total de 101 kilómetros en el cual caminaron sin cesar.
De hecho, si dejaban de caminar, posiblemente acabarían siendo fusilados o simplemente asesinados. Pero esto no era simplemente por la parte de los prisioneros, también era por parte de los propios soldados del país, puesto que verían como una debilidad que se quedaran quietos. Se puede dividir la guerra en dos partes. La primera, de 1940-41 a 1942, como aquella en la que el país nipón realiza sus ataques. Pero a partir del 43 hasta el 45 y la rendición del país, se considera el contraataque dado por el país aliado, véase Estados Unidos. La guerra comenzó principalmente en el mar, aunque de igual forma que los japoneses, Estados Unidos no se cortó y también atacó de forma aérea, véase al cielo. Desde bombardeos hasta cazas y demás, ataques a civiles o a bases militares. Se crean nuevas armas. Los japoneses se encontraban cada vez más apretados contra las cuerdas, como dice la expresión. Pero ellos tenían algo que les impedía rendirse. De hecho, preferían la muerte, como se vio en bastantes batallas donde los ciudadanos, antes de rendirse, decidían tirarse de los barrancos. Derrotas como Midway o Guadalcanal fueron decisivas para la guerra. Estas, las dos sucedidas en 1942. También la muerte, después de caer desde un avión en la selva, de Yamamoto, que fue el general más importante, de hecho, de Japón por aquella época, fue decisiva. De hecho, millones de personas acudieron al funeral de este último, puesto que había sido uno de los mayores militares de la época. A los japoneses se les acababa el tiempo. De hecho, estaban contra las cuerdas, al borde de perder. Su derrota, aunque ya estaba siendo planificada supuestamente, no llegó nunca a dar la luz. De hecho, parecía que no se iban a rendir, que preferían morir a rendirse. Por eso, vais a ver ahora unas imágenes de cierta serie, en la cual se puede ver la solución final, el proyecto Manhattan. Después de varios años, bastante tiempo de planificación, Estados Unidos decide soltar las dos bombas atómicas. Con todos vosotros, Little Boy y Fat Man. Están viendo ustedes ahora mismo una imagen del anime Hadashi no Gen, un anime basado en una historia real de dos niños, en el cual, como podemos observar, están a punto de lanzar la bomba Little Boy, la bomba hecha de uranio, si no recuerdo mal, lanzada el 6 de agosto de 1945 por Estados Unidos a Japón. Si son sensibles, pues les recomendaría que actualmente cierren los ojos, pues a pesar de ser una animación, es una imagen relativamente violenta. Es conocida pues por eso, de hecho, a pesar de que es una película bastante antigua, bastante macabra la escena, sin duda, y aunque aparente que hayan sufrido esas personas, tuvieron la muerte más rápida dentro de lo que cabe. Verán ustedes ahora también una imagen de la ciudad antes y después del bombardeo atómico producido por Estados Unidos sobre Nagasaki y Hiroshima, y también la bomba Fat Man, que es la otra bomba. No he encontrado ninguna imagen para poner, o sea que prefiero mostrarles la bomba en sí, simplemente. Aunque también pondré Little Boy, la foto real. Se sabe a ciencia cierta que el propio presidente Roosevelt, que había empezado el proyecto Manhattan, no quería lanzar las bombas atómicas después de ver la destrucción y daños que este había causado. Pero a pesar de todo, el 6 de agosto de 1945 y posteriormente el 9 de agosto de 1945, al ver que no había respuesta, se lanzaron las dos bombas. Acto seguido y tras unos días, el 15 de agosto de 1945, a las 12 en punto, Japón acabó rindiéndose, aunque hasta el 4 de septiembre de 1945, o sea, el mismo año, pero casi un mes después, no fue oficial, no se firmaron los papeles. Estaréis viendo una imagen de cómo firman los papeles.
acabando así pues con la Segunda Guerra Mundial de una vez por todas, puesto que el bando del eje, tanto Italia como Alemania, habían sido derrotadas ya hace tiempo.